El calor de aquella tarde de martes era denso, pegajoso, uno de esos días en que el aire parece vibrar justo antes de una tormenta. Yo solo quería darle una sorpresa a Sofía, mi nuera, llevándole un trozo de la tarta de manzana que tanto le gustaba a mis nietos. Conduje con la ventanilla bajada, sintiendo la brisa tibia en mi rostro, pensando en las risas de los pequeños al verme llegar. Sin embargo, al girar en su calle, una imagen anómala detuvo mis pensamientos en seco. Allí, estacionado, frente a su portón, descarado bajo el sol inclemente, estaba el coche de mi marido, Carlos. Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor. Se suponía que él estaba en su club de ajedrez, una rutina sagrada que no se saltaba por nada ni por nadie. Mi corazón, ese viejo músculo leal, comenzó a latir con una cadencia extraña, una premonición amarga que se instaló en mi garganta. Decidí estacionar mi auto un poco más adelante, en la esquina, como si una fuerza invisible me impidiera anunciar mi presencia. Caminé lentamente, sintiendo el peso de mis 65 años en cada paso, cada crujido de las hojas secas en la acera, sonando como una advertencia. ¿Qué hacía él allí? Mi mente, experta en tejer excusas para mantener la paz, buscaba una explicación lógica. Quizás vino a buscar algo que Pedro, mi hijo, olvidó. Tal vez se encontró con Sofía por casualidad, pero la puerta de la casa, entreabierta, me susurraba una historia diferente. Era una invitación silenciosa al desastre, una grieta en la fachada de mi vida familiar, por la que se escapaba un veneno que yo aún no podía nombrar, pero que ya empezaba a sentir en el aire, más denso y sofocante que el propio calor de la tarde. Me acerqué con el sigilo de un ladrón en mi propia vida, la tarta de manzana olvidada en el asiento del copiloto, justo cuando iba a empujar la puerta y anunciar mi llegada con una falsa alegría. Sus voces llegaron hasta mí. No eran gritos, no era una discusión, era algo peor, una conversación íntima, salpicada de risas cómplices que no me incluían. La voz de Sofía, melosa y juvenil, y la de Carlos, la misma voz que me había prometido amor eterno hacía 41 años, ahora entrelazadas en un secreto que me dejaba fuera. Me quedé paralizada, con la mano en el aire, convertida en una estatua de sal en el umbral de mi propia desdicha. El mundo pareció detenerse, y solo existía el sonido de esa traición que flotaba desde el interior de la casa que yo misma había ayudado a comprar. Y entonces escuché las palabras. «Pero, Carlos, ¿estás seguro de que la vieja firmará los papeles sin leerlos? A veces parece más lista de lo que creemos», dijo Sofía, con un deje de impaciencia en su voz. Una risa seca de mi marido le respondió. «Tranquila, mi amor. Lucia confía en mí ciegamente. Además, con el informe del médico amigo que la declaré un poco senil, no tendrá opción. Diremos que es por su propio bien, para administrarle sus cosas y que no haga ninguna tontería». Cada sílaba fue un clavo ardiendo martillado directamente en mi pecho. No era solo una infidelidad, era un complot. Querían despojarme de todo, de mi casa, de mis ahorros, de mi dignidad. Querían encerrarme, anularme, declararme loca para quedarse con el fruto del trabajo de toda mi vida. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido mudo. Me apoyé contra la pared exterior de la casa, sintiendo el estuco áspero raspar mi piel, un dolor físico insignificante comparado con la devastación que arrasaba mi interior. La traición tenía dos rostros, el de mi marido, el compañero de una vida, y el de la mujer a la que consideraba casi una hija, la madre de mis adorados nietos. La humillación era un ácido que me quemaba por dentro, disolviendo 4 décadas de recuerdos, de sacrificios, de amor incondicional, reduciéndolos a cenizas. En ese instante, bajo el sol de la tarde, me sentí la mujer más sola y estúpida del mundo. Había construido un castillo para mi familia, y sus cimientos se estaban pudriendo con la mentira que yo, en mi ceguera, me negaba a ver. Era un plan meticulosamente cruel, una telaraña tejida con la seda de la confianza que yo les había regalado sin medida. Mientras ellos seguían hablando de abogados, de documentos y de mi supuesta decadencia mental, yo sentía como una parte de mí moría. La Lucia complaciente, la que evitaba los conflictos, la que perdonaba desplantes en nombre de la armonía familiar,
se desvaneció en ese soplo de palabras venenosas. El dolor era tan profundo, tan aniquilador, que por un momento pensé que me desmayaría allí mismo, que me encontrarían y su plan se aceleraría. Pero entonces, algo cambió. Un frío glacial reemplazó al fuego de la humillación, una calma terrible, una lucidez afilada como un trozo de cristal roto. Ellos hablaban de mí como si yo fuera un objeto frágil, un mueble viejo que ya solo estorbaba. Me subestimaban. Creían que mis manos, ahora dedicadas a la jardinería y a amasar pasteles, habían olvidado cómo construir, cómo luchar. Se habían olvidado de que la fortuna que tanto ansiaban controlar no les había caído del cielo, sino que había salido de mis desvelos, de mis manos agrietadas por la costura durante 30 años. Pensaron que la leona se había convertido en un cordero dócil, listo para el matadero. Y en ese preciso instante, en medio del naufragio de mi vida, una pequeña llama se encendió en la oscuridad. No era odio, no todavía. Era algo más antiguo y poderoso, el instinto de supervivencia. Retrocedí sin hacer un solo ruido, mis pies moviéndose con una precisión que no sabía que poseía. Cada paso hacia atrás era un paso hacia adelante, hacia una nueva Lucia que estaba naciendo de las ruinas de la anterior. Me metí en mi coche, con las manos temblando, pero con una determinación de acero forjándose en mi alma. Ellos habían abierto la caja de Pandora, pero no tenían ni la más remota idea de lo que había en el fondo. No sabían de mi verdadero legado, de los secretos que guardaba celosamente. No por desconfianza, sino por prudencia. Pensaron que la partida estaba ganada, pero ni siquiera sabían que yo tenía un as bajo la manga, un as que cambiaría las reglas del juego para siempre. Y yo, en silencio, les juré que lo jugaría. Mi nombre es Lucia Méndez, o al menos ese es el nombre que figura en mi documento de identidad y en el certificado de un matrimonio que hoy se siente como una estafa. Tengo 65 años, aunque esta tarde siento como si hubiera envejecido un siglo. Antes de hoy, me habría descrito como una mujer felizmente casada, madre y abuela, viviendo una vida tranquila y estable en la casa que ayudé a construir con mis propias manos y mi sudor. Ahora, cuando me miro en el espejo del recibidor, el mismo que ha reflejado mi rostro durante décadas, veo a una extraña. Los mismos ojos, el mismo cabello que empieza a rendirse a la plata, pero la expresión es la de una sobreviviente de un cataclismo. 41 años de matrimonio, una cifra que antes me llenaba de orgullo. Ahora se extiende ante mí como un desierto de mentiras. He vivido en esta casa desde que era poco más que un proyecto en un papel. Cada rincón guarda un eco de mi dedicación. El aroma a cera de abeja de los muebles que lustro cada sábado. El perfume de las rosas de mi jardín que coloco en un jarrón sobre la mesa del comedor. Las marcas en el marco de la puerta de la cocina que miden el crecimiento de mi hijo Pedro. Y, más recientemente, de mis nietos. Este no era solo un inmueble. Era el santuario que yo había edificado para proteger a los míos. Un nido tejido con hilos de amor y sacrificio. Ahora comprendo, con una claridad que duele físicamente, que mientras yo pulía la plata y horneaba pasteles, ellos, mi marido y mi nuera, planeaban cómo saquear el nido y dejarme a la intemperie. La paz que tanto me esforcé en mantener era una cortina que ocultaba su codicia. Mi rutina era mi ancla, un ritual predecible que me daba una sensación de propósito. Las mañanas en el jardín, con las manos en la tierra, sintiendo el pulso de la vida crecer bajo mis dedos. Las tardes de repostería, llenando la casa con el dulce aroma de la vainilla y la canela. Un abrazo comestible para mis nietos. Y los jueves, mi club de lectura, mi pequeño escape intelectual. Pero estas actividades no eran solo pasatiempos de una jubilada. Eran mi lenguaje de amor, mi manera de cuidar, de nutrir, de decir «os quiero», sin necesidad de palabras. ¡Qué ingenua he sido! Mientras yo amasaba el pan, ellos amasaban su traición, alimentándose de la misma devoción que ahora usan como prueba de mi supuesta debilidad, de mi supuesta senilidad. Con los años, me había convencido a mí misma de que la complacencia era una forma de sabiduría.
Aprendí a ignorar los comentarios sarcásticos de Carlos sobre mis gastos, su forma de minimizar mis logros pasados, sus ausencias cada vez más frecuentes. Lo llamaba dejar pasar, no hacer una montaña de un grano de arena. Creía que estaba preservando la armonía, sacrificando mi orgullo en el altar de la paz familiar. Hoy veo la verdad. No era sabiduría, era una lenta y progresiva rendición. Cada vez que callé, cada vez que justifiqué su desdén, estaba entregándoles un trozo de mi poder, abonando el terreno sobre el que ahora planean construir su victoria. Les enseñé que mis límites eran flexibles, que mi dignidad era negociable, pero se olvidaron de quién era yo antes de convertirme en la abuela que hace tartas. Se olvidaron de Lucia Méndez, la costurera que convirtió un pequeño taller en el atelier de novias más prestigioso de la ciudad durante 30 años. Mis manos no solo saben de tierra y harina, conocen la textura de la seda más fina y el peso de los libros de contabilidad. Saben lo que es empezar de cero, negociar con proveedores, dirigir a un equipo y construir un nombre basado en la excelencia y el trabajo duro. Esa mujer no ha muerto. Ha estado dormida, arrullada por una falsa sensación de seguridad, pero el estruendo de la traición la ha despertado de golpe. Y esa mujer, puedo sentirlo en la médula de mis huesos, no se rinde tan fácilmente. Mi mayor defecto, mi talón de Aquiles, siempre fue mi fe inquebrantable en el concepto de familia. Para mí, la familia era un pacto de sangre y de amor, un círculo sagrado de lealtad incondicional. La idea de que dentro de ese círculo pudiera gestarse una conspiración en mi contra era, hasta hoy, una fantasía de telenovela. Algo impensable, que no cabía en mi universo. Consideraba a Carlos mi otra mitad y a Sofía, la hija que nunca tuve. Les abrí las puertas de mi casa, de mi corazón y de mis finanzas, asumiendo que su lealtad era tan sólida como la mía. Esta confianza ciega, que yo consideraba mi mayor virtud como matriarca, ha demostrado ser mi vulnerabilidad más peligrosa, la llave que yo misma les entregué para que abrieran la caja fuerte de mi vida. Y aunque vivía en una casa llena, a menudo me sentía profundamente sola. La distancia emocional de Carlos se había convertido en parte del paisaje cotidiano. Yo la atribuía al resentimiento por su jubilación anticipada, a la amargura de un hombre que sentía que su vida no había estado a la altura de sus expectativas. Llenaba esos vacíos con mis nietos, con mis plantas, con mis libros. Me decía a mí misma que todos los matrimonios largos pasan por inviernos. Ahora, esos silencios, esas miradas vacías y esas noches en las que se daba la vuelta sin decir una palabra, adquieren un nuevo y siniestro significado. No era el invierno del matrimonio, era la planificación silenciosa de mi destierro. La mujer que caminó hasta la puerta de Sofía esta tarde ya no existe. Murió allí, en el umbral, al escuchar esas palabras crueles y calculadoras. Pero su muerte no fue un final. Fue una ignición. El shock, en lugar de paralizarme, actuó como un rayo que partió la niebla de mi complacencia. De repente todo se volvió nítido, afilado. Ya no se trata de salvar un matrimonio que, evidentemente, era una farsa. Ya no se trata de rogar por el cariño de una nuera que solo ve en mí un obstáculo. Ahora se trata de algo mucho más primario y fundamental. Se trata de justicia. Se trata de proteger el legado que construí. Y sobre todo, de salvarme a mí misma. Vuelvo a mirarme en el espejo. Esta vez, busco más allá del dolor. Y la encuentro. Veo la chispa de acero en el fondo de mis pupilas. Es la mirada de la joven que se prometió a sí misma que nunca dependería de nadie. Es la mirada de la empresaria que enfrentó crisis económicas y salió adelante. Es la mirada de una leona que ha descubierto a los chacales merodeando cerca de sus cachorros. Aunque, en este caso, los cachorros son mis nietos y el legado que les pertenece. La tristeza sigue ahí, como un mar de fondo, pero en la superficie, una nueva determinación está tomando forma, sólida y fría como el mármol. Mi vida, a partir de este momento, tiene un nuevo propósito. La rutina de la abuela feliz se ha terminado. Ahora, comienza la estrategia silenciosa de la mujer que han dado por acabada. Continuaré con mi papel, hornearé mis tartas y cuidaré de mi jardín.
pero será una actuación. Detrás de la sonrisa afable, mi mente estará trabajando, planificando cada paso. Ellos han subestimado a su oponente de la manera más garrafal posible. Han confundido la bondad con la estupidez y la paciencia con la debilidad. Y yo, Lucia Méndez, voy a demostrarles, con una calma que los aterrorizará, el precio exacto de su ingratitud y su traición. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías derrumbado o habrías empezado a planear tu defensa? Cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría saber que no estoy sola en esto. En el centro de este laberinto familiar está mi único hijo, Pedro. Él es la razón por la que soporté tantas cosas en silencio. Es un buen hombre, de corazón noble y con una bondad que a veces roza la ingenuidad. Lo crié para que fuera confiado, para que viera lo mejor en las personas, y ahora veo que, sin quererlo, lo dejé indefenso ante una depredadora como Sofía. Él la ama, o cree amarla, con una devoción ciega que le impide ver su naturaleza manipuladora. Siempre que intenté insinuar, con la mayor delicadeza posible, alguna reserva sobre ella, él se ponía a la defensiva, acusándome de ser una suegra celosa. Así que callé, una y otra vez, por miedo a crear una brecha entre nosotros, sin darme cuenta de que la brecha ya existía y era ella quien la cavaba. Y luego están mis dos soles, mis nietos, Lucas de 8 años y Martina de 5. Ellos son el único territorio puro e incontaminado en toda esta guerra sucia. El amor que siento por ellos es la única emoción que no ha sido manchada por la traición. Cuando Lucas me abraza con sus bracitos fuertes y me cuenta sus secretos de niño, o cuando Martina se acurruca en mi regazo para que le lea un cuento, el mundo vuelve a tener sentido por un instante. Son la razón por la que no me he derrumbado. Mi lucha ya no es solo por mi dignidad, sino por su futuro. No permitiré que la codicia de su madre y la amargura de su abuelo les roben la seguridad y el legado que, por derecho de sangre y amor, les pertenece. Son mi ancla y mi faro. Carlos, mi marido. ¿Cómo describir al hombre con el que he compartido mi cama y mi vida durante más de 40 años? A sus 68, es un hombre agriado por el tiempo y por las oportunidades que, según él, la vida le negó. Su jubilación, en lugar de ser un merecido descanso, se convirtió en una fuente de resentimiento. Mientras mi negocio de costura florecía, su carrera como funcionario público se estancó. Yo nunca se lo eché en cara. Al contrario, siempre intenté que sintiera que todo lo nuestro era un logro compartido. Pero ahora veo que él nunca lo vio así. En su mente mi éxito era un recordatorio constante de su propio fracaso. Su deseo de controlarme, de declararme incapaz, no nace solo de la avaricia, sino de una necesidad patética de sentirse superior a mí por una vez en su vida. Nuestra relación no se rompió. Se fue desgastando como una vieja tela. La erosión fue lenta, casi imperceptible al principio. Comenzó con pequeños gestos de desdén. Un comentario irónico cuando compraba una máquina nueva para el taller. Un suspiro de fastidio cuando hablaba con orgullo de un contrato importante. Luego vinieron las noches de silencio. Las cenas en las que cada uno estaba perdido en su propio mundo. Yo lo achaqué al cansancio, a la rutina, al desgaste natural de las parejas que envejecen juntas. Me negaba a ver el patrón que ahora es tan claro como el día. Él estaba demoliendo nosotros, ladrillo a ladrillo, para que cuando decidiera dar el golpe final, la estructura ya estuviera debilitada y yo no tuviera dónde apoyarme. Sofía, mi querida nuera, con sus 35 años, es la personificación de la ambición envuelta en seda, siempre impecablemente vestida, con una sonrisa dulce que nunca, ni una sola vez, le llegó a los ojos. Su motivación es mucho más primitiva y directa que la de Carlos. Es la codicia en su estado más puro. Desde que entró en nuestra familia, vi cómo sus ojos brillaban al mirar mi casa, mis joyas, al escuchar conversaciones sobre mis propiedades. Ella no quiere trabajar para conseguir una vida de lujo. Quiere heredarla, o mejor dicho, arrebatarla. Me ve como un obstáculo, una vieja guardiana sentada sobre un tesoro que ella cree merecer. Para ella, yo no soy una persona.
Soy un inventario, una cuenta bancaria con fecha de caducidad. Nuestra relación siempre fue un teatro de buenas costumbres. Nos saludábamos con 2 besos al aire, intercambiábamos cumplidos vacíos y regalos impersonales en los cumpleaños. Yo sentía su frialdad. Notaba cómo sus preguntas, disfrazadas de interés, siempre terminaban girando en torno al dinero o a mis planes de futuro. ¿Y piensas seguir viviendo en esta casa tan grande tú sola, Lucia? Debe ser mucho trabajo. Frases como esa, que en su momento descarté como impertinencias, ahora resuenan en mi cabeza como las preguntas de un tasador. Por amor a Pedro, por la ilusión de una familia unida, decidí ignorar mi instinto, esa voz interior que me gritaba que esa mujer era un peligro. Pagué un precio muy alto por mi silencio. La alianza entre Carlos y Sofía es una obra maestra de la conspiración. Son 2 tipos de veneno que han encontrado la fórmula para potenciar sus efectos. Carlos, con su conocimiento íntimo de mi vida, mis costumbres y mis supuestas fragilidades, es el estratega, el que aporta la legitimidad del marido preocupado. Sofía, con su juventud, su falta de escrúpulos y su impaciencia, es la ejecutora, la que empuja, la que no tiene miedo de ensuciarse las manos. Él le da cobertura y ella le da el coraje que a él le falta. Se alimentan mutuamente. El resentimiento de él valida la codicia de ella, y la ambición de ella le da un propósito a la amargura de él. Juntos, forman un equipo formidable, unido por el más oscuro de los lazos, un enemigo común. Así que este es el verdadero retrato de mi familia, no el que cuelga en la pared del salón con todas las sonrisas falsas, sino este, un hijo bueno pero ciego, 2 nietos inocentes atrapados en medio, y un complot urdido por las 2 personas en las que más debería poder confiar. Mi vida, que yo creía un sólido edificio de amor y respeto, resulta ser un castillo de naipes construido sobre un polvorín, y ellos acaban de encender la mecha, creyendo que yo seré la única víctima de la explosión. Pero se equivocan. Ahora que conozco el juego, he decidido que no seré la única en caer. De hecho, planeo ser la única que quede en pie cuando el humo se disipe. Ellos me ven ahora como una anciana frágil, pero convenientemente han borrado de su memoria la historia de mis manos. Olvidan que estas mismas manos, que hoy podan rosales, estuvieron durante 30 años cosiendo sueños, los de otras y los míos propios. Recuerdo los inicios, en un pequeño cuarto de nuestro primer apartamento, con una máquina de coser de segunda mano que era mi posesión más preciada. Carlos llegaba a casa cansado, con su sueldo de funcionario que apenas alcanzaba para cubrir las cuentas. Mientras él dormía, yo me quedaba hasta la madrugada, con la espalda dolorida y los ojos irritados, convirtiendo metros de tela en vestidos que pagaron nuestra comida, nuestros muebles y, finalmente, la entrada de esta misma casa que hoy él considera suya. Mi taller, Lucia Méndez Costura, no fue un pasatiempo, fue un imperio construido puntada a puntada. Crecí a base de reputación, de novias que llegaban a mí por el boca a boca, buscando la perfección que yo les ofrecía. Cada vestido era una obra de arte, cada cliente una promesa cumplida. Mientras otras mujeres de mi generación se dedicaban por completo al hogar, yo me dividía en 2, la esposa y madre de día y la empresaria de noche. Aprendí de contabilidad, de gestión, de marketing, todo de forma autodidacta, impulsada por una necesidad feroz de darle a mi familia una seguridad que el sueldo de Carlos jamás podría proporcionar. Mi éxito no fue un golpe de suerte, fue el resultado de una disciplina de hierro y un talento que nunca me permití dudar. Hubo un tiempo, a mediados de los 80, en que la economía del país se tambaleó. Hubo despidos en la administración pública, y Carlos vivió meses de incertidumbre, temiendo cada día perder su empleo. Recuerdo su rostro pálido, su ansiedad, y recuerdo mi calma. Le dije, «No te preocupes, el taller nos sostendrá». Y así fue. Durante casi un año, los únicos ingresos estables de esta familia provinieron de mis diseños. Pagué la hipoteca, el colegio de Pedro, las facturas, todo. No se lo eché en cara. Lo hice porque éramos un equipo, una familia.
Qué amarga ironía que el hombre al que salvé de la ruina financiera sea el mismo que ahora conspira para administrar mi patrimonio por mi incapacidad. Y luego vino la mayor de mis inversiones, el proyecto más importante de mi Tziapu, mi vida, el futuro de Pedro. Soñaba con que mi hijo tuviera las oportunidades que yo no tuve. Quería que fuera un profesional, un hombre con un título que le abriera todas las puertas. La carrera de ingeniería era costosa, un lujo que parecía inalcanzable. Pero yo me empeñé. Durante 5 años, cada beneficio extra del taller, cada vestido de alta costura que vendía, iba directamente a una cuenta destinada a sus estudios. Renuncié a lujos, a viajes, a renovar mi propio vestuario. Todo era para él. Verlo graduarse, con su diploma en la mano, fue el día más feliz de mi vida. Le di alas para volar, sin imaginar que volaría tan cerca de una serpiente. Cuando Pedro y Sofía decidieron casarse, vinieron a mí con la ilusión de comprar su propio apartamento. Habían encontrado el lugar perfecto, pero el banco les pedía una entrada que no tenían. Sofía me miró con sus ojos suplicantes, y Pedro, mi Pedro, con la vergüenza de tener que pedir ayuda. No lo dudé ni un segundo. Fui a mi banco y saqué una cantidad considerable, el fruto de años de ahorro. Se lo entregué en un sobre, diciéndoles que era mi regalo de bodas. Fue mi bendición para su nido de amor. Hoy sé que ese dinero no fue una bendición, fue el pago inicial de mi propia desgracia. La primera piedra del escenario donde ahora ensayan mi ejecución civil. El mayor sacrificio, sin embargo, estaba por llegar. Mi negocio estaba en su apogeo. Tenía una oferta para asociarme con una boutique de la capital, para expandir la marca Lucia Méndez a nivel nacional. Era la culminación de toda una vida de trabajo, mi oportunidad de consagrarme definitivamente. Pero entonces, Sofía anunció su primer embarazo, y con la noticia vino el chantaje emocional. Dejó claro que no pensaba renunciar a su vida social, a sus viajes, a su desarrollo personal, para criar a un hijo. La elección era clara: o contrataban a una extraña, o la abuela se hacía cargo. Y yo, cegada por el amor a ese nieto que aún no había nacido, tomé la decisión. Cerré mi agenda, rechacé la oferta y colgué mis tijeras para siempre. Los siguientes 8 años de mi vida se los dediqué a ellos. Me convertí en la niñera a tiempo completo, la cocinera, la chófer, la maestra de deberes. Mientras Sofía se iba al gimnasio, de compras o de fin de semana con sus amigas, yo cambiaba pañales, curaba rodillas raspadas y contaba cuentos para dormir. Lo hice sin pedir nada a cambio, creyendo que invertía en la felicidad de mi hijo y en el bienestar de mis nietos. Les regalé mi tiempo, mi energía, mi libertad. Le permití a ella vivir la vida despreocupada de una mujer sin hijos, mientras yo asumía sus responsabilidades. Construí su comodidad sobre las ruinas de mis propios sueños profesionales. Así que hagamos un balance. Yo les di estabilidad económica en tiempos de crisis. Le di a mi hijo una educación universitaria de élite. Les di el dinero para que tuvieran un techo propio. Le di a mi nuera la libertad de vivir a su antojo, regalándole mi tiempo para que ella pudiera criar a sus hijos sin esfuerzo. Les di una vida entera de servicio, de amor incondicional, de sacrificios silenciosos. Puse sus necesidades, sus deseos y sus ambiciones siempre por delante de las mías. Construí, para ellos, un mundo fácil, cómodo y seguro, protegiéndolos de todas las dificultades que yo misma tuve que enfrentar. ¿Y qué he recibido a cambio de esta vida de entrega? Un complot para robarme, una conspiración para declararme loca, la traición de mi marido y la ingratitud de la mujer que se benefició de cada uno de mis sacrificios. Me pagan con el desprecio, con la mentira, con el plan de encerrarme y despojarme de todo lo que he ganado con mi esfuerzo. Me he pasado la vida dándoles la caña de pescar, el cebo e incluso el pescado ya cocinado. Y ahora que soy mayor, en lugar de ofrecerme un plato de sopa, han decidido que lo mejor es ahogarme en el río. Esa es la recompensa a mi devoción. Y aquí yace la más cruel de las paradojas. El patrimonio que tanto anhelan controlar, la vida cómoda que disfrutan y que les parece insuficiente,
Todo ese universo material que alimenta su codicia existe únicamente gracias a mí. Sin mis noches en vela, sin mi taller, sin mi decisión de financiar sus vidas en lugar de la mía, no tendrían nada de lo que hoy presumen. Quieren destruir a la arquitecta de su propio bienestar. Es una locura tan grande, una ingratitud tan abismal, que ya no solo me causa dolor, sino una fría y lúcida rabia. No voy a permitir que la historia de mi vida sea reescrita por dos ladrones desagradecidos. Van a aprender, de la forma más dura, que la fuente de la que han estado bebiendo no está seca y está a punto de desbordarse. En medio de este torbellino de dolor y rabia, mi mente, buscando un refugio, viaja a un lugar que hace años que no visito físicamente, pero que en mi corazón sigue intacto. Mi antiguo taller. Cierro los ojos y casi puedo olerlo. Esa mezcla única de polvo de tiza, aceite de máquina y la electricidad estática de los rollos de seda. Recuerdo la luz que entraba por los ventanales inmensos, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire como pequeñas hadas. El local estaba en una callecita tranquila, un barrio de artesanos y pequeñas tiendas familiares. Un lugar con alma. Nunca quise venderlo. Era mi primer amor. El primer espacio en el mundo que fue enteramente mío, comprado con mi propio dinero. Era el monumento a mi independencia. Carlos nunca lo entendió. Después de que me retiré para cuidar de los nietos, insistió en varias ocasiones en que debíamos venderlo. Ese local solo acumula polvo y nos genera gastos. Lucia, podríamos usar ese dinero para viajar, para darnos un capricho, decía con su lógica pragmática y cortoplacista. Yo siempre me negué, escudándome en un sentimentalismo que él despreciaba. «Guarda demasiados recuerdos», le decía, y él resoplaba, dándome por imposible. La verdad es que una voz en mi interior, una intuición que nunca he sabido explicar, me decía que me aferrara a él. Era como si una parte de mí supiera que algún día necesitaría un ancla, un lugar que fuera solo mío, inmune a su influencia. Qué sabia fue esa voz. Y luego está el otro secreto, uno mucho más profundo y personal, un lazo directo con mis raíces, el legado de mi padre. Él era un hombre de campo, de pocas palabras, pero de una sabiduría inmensa. Cuando yo era joven, antes de casarme, me llevó a un terreno polvoriento en las afueras de la ciudad. No había nada allí, solo matorrales y el silbido del viento. «Hija», me dijo, «te dejo esto. No parece mucho, pero compra siempre un pedazo de tierra. Es lo único que no fabrican más». Lo heredé oficialmente poco después de su muerte, un terreno olvidado por el que nadie habría dado un centavo. Lo guardé como el tesoro que era para mí, la última lección de mi padre. Lo que ni Carlos ni nadie en su familia sabe es el detalle más importante de esa herencia. Como la recibí siendo soltera, el título de propiedad se registró a mi nombre, de soltera, Lucia Méndez. En ese momento fue una simple formalidad burocrática, un detalle sin importancia. Hoy, ese detalle es mi escudo, mi fortaleza legal. Ese terreno nunca formó parte de los bienes gananciales de mi matrimonio. Es mío, y solo mío, de una manera tan absoluta que ni el mejor abogado de Carlos podría tocarlo. Él apenas recuerda su existencia. Lo considera un pedazo de tierra inútil en alguna parte. Nunca se ha molestado en preguntar dónde estaba exactamente o cuál era su situación legal. Su desinterés es ahora mi mayor ventaja. Lo que no le conté a mi marido, ni a mi hijo, ni a nadie, fue que esa callecita tranquila, donde estaba mi taller, se convirtió con los años en el corazón de un distrito de diseño, lleno de boutiques de lujo y restaurantes de moda. El valor de mi local se multiplicó por 20, y aquel terreno polvoriento de mi padre se encuentra ahora en el centro de la nueva zona de expansión comercial de la ciudad, un polo de rascacielos y centros de negocios. Su valor es, sencillamente, astronómico. A veces, en secreto, conducía mi coche por esas zonas, mirando los edificios imponentes y las tiendas caras, y sonreía para mis adentros. No por avaricia, sino por una sensación de seguridad, de tener un poder silencioso que nadie conocía. Estas propiedades, este patrimonio secreto, son mucho más que dinero en el banco. Son la prueba tangible de mi historia, de mi esfuerzo
y de la visión de mi padre. Representan una identidad que es solo mía, la de Lucia Méndez, no la de la esposa de Carlos. Habían permanecido dormidos, como un volcán inactivo, porque nunca tuve la necesidad de despertar su poder. Vivía en la ilusión de que mi seguridad era mi familia. Ahora que sé que mi familia es mi mayor amenaza, siento cómo ese volcán empieza a temblar. El secreto que guardé por prudencia y sentimentalismo se ha convertido en mi arsenal. Y aunque ellos no lo sepan, estoy a punto de cargar mi primera arma. La vida, después de aquella tarde, se convirtió en un escenario. Yo era la actriz principal en una obra que no había elegido, y mi papel era el de una mujer que empieza a desvanecerse. La primera prueba llegó a la mañana siguiente. Me senté a la mesa del desayuno, intentando que mi mano no temblara al servirle el café a Carlos. Él me miró por encima del periódico y dijo, con una falsa nota de preocupación: «Cariño, anoche te pasaste media hora buscando tus gafas y las tenías puestas en la cabeza. ¿Estás durmiendo bien?» Tuve que tragarme la respuesta afilada que acudió a mis labios y forzar una risita confusa. «Ay, Carlos, qué cabeza la mía». Fue el primer ladrillo que colocaron en el muro de mi supuesta demencia, y tuve que sonreír mientras lo hacían. Esa misma tarde apareció Sofía. Llegó sin avisar, con una sonrisa radiante y una caja de té de hierbas en la mano. «He leído que el ginkgo biloba es maravilloso para la memoria, suegra. He pensado en ti», dijo, hablándome en un tono lento y deliberadamente claro, como si yo fuera una niña pequeña o una turista que no entiende el idioma. Dejó la caja sobre la encimera de la cocina, una ofrenda de paz que en realidad era una declaración de guerra. Acepté el regalo con una gratitud fingida, sintiendo su veneno invisible impregnar el aire de mi cocina, el corazón de mi hogar. Cada gesto suyo era una agresión envuelta en un lazo de seda. El domingo siguiente fue la comida familiar, una tradición que yo siempre había adorado y que ahora se sentía como un juicio. Delante de Pedro y de los niños, Carlos contó, como si fuera una anécdota divertidísima, cómo me había encontrado el otro día dando vueltas por el supermercado porque no recordaba dónde había aparcado el coche. Una mentira completa, por supuesto. Pedro rió, ajeno a la malicia. «Ay, mamá, estás en las nubes», dijo con cariño. Sofía añadió con su tono de falsa preocupación: «Lucia, de verdad, tienes que cuidarte más. Nos preocupas». Sentí la humillación como una quemadura en el rostro, pero sonreí y seguí comiendo, interpretando mi papel a la perfección. La ofensiva se volvió más audaz. Una noche, Carlos se sentó a mi lado en el sofá con unos papeles. «Lucia, esto es solo una formalidad para el banco. Para simplificar las cuentas, fírmame aquí, por favor». Su tono era casual, casi aburrido. Le eché un vistazo. Era un poder notarial amplio, que le daba control total sobre mi cuenta de ahorros principal, donde guardaba los beneficios de la venta de mi antiguo stock de telas. Sentí un escalofrío. «Claro, cariño», le dije, «pero no encuentro mis gafas de leer. Mañana por la mañana lo hago sin falta». Esa noche no dormí. La sutileza se había acabado. La caza había comenzado oficialmente. El terror se hizo más tangible unos días después. Yo estaba en mi cuarto de costura, remendando un pantalón de mi nieto, cuando escuché a Carlos hablar por teléfono en el pasillo. Suponiendo que era yo quien no oía bien, no bajó la voz. Hablaba con alguien a quien se refería como «Doctor Lea». Oí describir mis síntomas con una creatividad malévola. «Hay días que está completamente desorientada, doctor. Se olvida de las comidas, repite las mismas historias una y otra vez. A veces se pone agresiva sin motivo». Estaba fabricando, palabra por palabra, el historial clínico de una enferma mental. Mi propio marido, testificando en mi contra en nuestra propia casa. La humillación pública se intensificó. El jueves, en mi club de lectura, mientras debatíamos apasionadamente sobre la última novela, apareció Sofía. Entró sonriendo y dijo en voz alta, para que todas mis amigas la oyeran: «Perdonad que interrumpa. Solo venía a buscar a Lucia y a recordarle que se tome la pastilla de la tensión». «¿Te la has tomado, suegra? Hoy pareces un poco alterada». El silencio se apoderó de la sala.
Mis amigas me miraron con una mezcla de lástima y preocupación. Tuve que sonreír, agradecerle su cuidado y ver cómo la duda se sembraba en las mentes de las personas que me respetaban. Me estaba aislando, cortando mis redes de apoyo una por una. Luego vino el ataque psicológico, el más cruel de todos. Sofía me llamó por teléfono, con voz angustiada. «Suegra, no encuentro por ninguna parte el broche de perlas de la abuela, el que me regalaste para mi aniversario. Lo he buscado por todas partes. ¿No lo habrás cogido tú por error, pensando que era tuyo? A veces estas cosas pasan. El broche que le había regalado con tanto amor, una joya de mi madre. Me estaba acusando, de la forma más retorcida posible, de ser una ladrona senil. Quería que yo misma dudara de mis acciones, de mi memoria, de mi propia integridad. Colgué el teléfono sintiendo náuseas. La presión de Carlos para que firmara el poder notarial se volvió insostenible. Una noche, al ver los papeles intactos sobre mi mesilla, su máscara de preocupación se agrietó y dejó ver la rabia que había debajo. «Pero vamos a ver, Lucia, ¿por qué tienes que ser tan terca? Estoy intentando protegerte de ti misma. ¿No lo entiendes?», gritó golpeando la mesa con el puño. Fue la primera vez que me levantaba la voz en años. El miedo me atenazó la garganta, pero también vi algo más, su desesperación, mi resistencia silenciosa, mi negativa a ceder. Le estaba poniendo nervioso, y eso me dio una extraña y peligrosa fuerza. El siguiente acto de esta farsa tuvo lugar en una cena con los Roldán, amigos nuestros de toda la vida. Fue una actuación coordinada, una sinfonía de la manipulación. Cuando yo empezaba a contar una anécdota, Carlos me interrumpía para ayudarme con los detalles. «No, cariño, no fue en verano, fue en primavera. ¿No te acuerdas?», decía. Sofía, sentada a mi lado, me ponía una mano sobre el brazo y terminaba mis frases con condescendencia. Ante nuestros amigos, proyectaban la imagen de un marido y una nuera pacientes y abnegados, lidiando con una matriarca que se desvanece. Yo era una espectadora de mi propio borrado. La amenaza directa no tardó en llegar. «He pedido una cita con el doctor Morales, un neurólogo excelente. Amigo mío, será la semana que viene. Tenemos que descartar cualquier problema serio, Lucia», anunció Carlos una mañana, con un tono que no admitía réplica. El nombre del amigo me sonó. Era el mismo al que había estado describiendo mis falsos síntomas por teléfono. Estaban moviendo sus piezas hacia el jaque mate. Querían un diagnóstico oficial, un papel firmado por un médico cómplice que les diera luz verde para ejecutar su plan. El tiempo se me estaba acabando. La crueldad de Carlos alcanzó un nuevo nivel en una de nuestras discusiones. Exasperado por mi silencio y mi pasividad, me espetó. «Toda tu vida igual, creyéndote superior por tu estúpido taller. Te sentías la reina de Saba con tus telas y tus diseños. ¿Y de qué te sirve ahora? Mírate. No eres capaz ni de recordar dónde has puesto el monedero. Atacar mi pasado, mi mayor orgullo, la fuente del bienestar del que él mismo había disfrutado, fue un golpe bajo y revelador. Expuso la raíz de su veneno, la envidia. La envidia que había fermentado durante décadas y que ahora se destilaba en un odio puro. Incluso usaron a mis nietos. En la función de fin de curso de Martina, mientras yo la miraba embelesada en el escenario, Sofía se me acercó y, en un susurro que varias madres pudieron oír, me dijo: «Por favor, Lucia, no le des chocolate a la niña después. El médico dice que el azúcar te altera mucho y luego te pones nerviosa». Me humilló públicamente, usando a mi nieta como arma, pintándome como una amenaza para su propia salud. Me sentí sucia, manchada, y tuve que tragarme las lágrimas y el orgullo para no montar una escena que solo les habría dado más munición. El punto de quiebre llegó hace 2 noches. Carlos encontró el poder notarial en mi cajón, todavía sin firmar. Entró en nuestra habitación, cerró la puerta y me lo puso delante con una calma aterradora. «Esto se ha acabado, Lucia. O firmas este papel y vienes conmigo a la consulta del doctor Morales, o Sofía y yo tendremos que tomar medidas más drásticas. Ya hemos hablado con Pedro y está de acuerdo en que necesitamos intervenir por tu bien». La mentira sobre Pedro. Usar a mi hijo,
Mi punto más débil fue la última línea que cruzaron. Me quedé sola en la habitación, el eco de su ultimátum resonando en las paredes. El miedo estaba ahí, un nudo frío en el estómago, pero algo más grande crecía por debajo. Una certeza absoluta. Me habían empujado hasta el borde del precipicio. Me habían mostrado que no tenían límites, que estaban dispuestos a todo. Y al hacerlo, me liberaron. Liberaron a la Lucia que ya no tiene nada que perder. Se acabaron las sonrisas falsas, la actuación, la resistencia pasiva. Han declarado la guerra total y no saben que su enemiga lleva toda una vida preparándose para esta batalla. Aquella noche, después del ultimátum de Carlos, me quedé sentada en la oscuridad de nuestra habitación durante horas. Esperaba el torrente de lágrimas, la ola de desesperación que me ahogara, el impulso de correr tras él y suplicar. Pero no llegó nada de eso. En su lugar, se instaló un silencio profundo, una calma antinatural que me heló los huesos. Era el silencio del campo de batalla después de que la última bomba ha caído, cuando ya no queda nada por destruir. Comprendí en ese instante que había estado luchando en la guerra equivocada. Mi objetivo era preservar un amor que ya no existía, mendigar un respeto que nunca me tuvieron. La Lucia que suplicaba, la que perdonaba, murió en esa habitación. Una única lágrima rodó por mi mejilla, pero no era una lágrima de tristeza por él, ni por Sofía. Era un adiós a la mujer que yo había sido. Lloré por la Lucia ingenua que creyó en los cuentos de hadas, por la esposa devota que invirtió 40 años en un espejismo, por la madre que pensó que el amor incondicional era un escudo suficiente. Dejé que esa lágrima se secara en mi piel, y con ella se evaporó todo el dolor. Lo que quedó fue algo duro, frío y extraordinariamente claro. El luto había terminado. Ahora comenzaba el trabajo. Dejé de ser la víctima de su historia y decidí convertirme en la autora de la mía. Me levanté y, movida por un instinto, caminé hacia mi antiguo costurero, esa caja de madera noble que no abría en años. No la abrí para coser, sino para recordar. Mis dedos rozaron los dedales de plata, las tijeras de acero alemán, afiladas como el primer día. El contacto con las herramientas de mi antiguo oficio fue como una descarga eléctrica. Recordé a la mujer que manejaba esas herramientas, una mujer que no pedía permiso, que tomaba decisiones, que construía y que sabía perfectamente cómo proteger sus creaciones. El problema que enfrentaba dejó de ser un drama familiar para convertirse en lo que realmente era, un intento de adquisición hostil. Y yo, Lucia Méndez, sabía una o dos cosas sobre negocios. La decisión se cristalizó en mi mente con una sencillez brutal. Ya no iba a gastar ni un gramo más de mi energía intentando entender sus motivos o buscando una chispa de bondad en sus corazones. Sería como intentar sacar agua de una piedra. El amor y el respeto no se pueden exigir, se dan o no se dan. Y ellos habían dejado muy claro su veredicto. A partir de ese momento, mi objetivo ya no sería recuperar su afecto, sino despojarlos del poder que creían tener sobre mí. Mi meta ya no era la reconciliación, sino la justicia. Una justicia silenciosa, metódica y absoluta. La justicia de la matriarca que protege su legado. Mi mente, ahora, despejada y enfocada, empezó a trabajar como una máquina bien engrasada, desempolvando archivos olvidados. Y entonces, un nombre surgió de entre los recuerdos, brillante y sólido como un diamante. Doctor Almeida, un abogado. Pero no cualquier abogado, un tiburón, el mejor de la ciudad en litigios complejos. Hacía más de 20 años, yo había confeccionado el vestido de novia de su única hija. Un trabajo tan espectacular que el doctor Almeida, un hombre normalmente parco en elogios, me había dicho, con una admiración genuina: Lucia, su talento no es la costura, es la estrategia. Si alguna vez necesita un aliado que muerda, no dude en llamarme. Esa frase, guardada durante décadas, era mi salvavidas. El primer paso de mi contraofensiva estaba claro. Tenía que contactar con él, pero no podía hacerlo desde casa. Carlos, en su paranoia, seguramente revisaba las facturas telefónicas o incluso escuchaba las llamadas. Tenía que ser inteligente, discreta. La planificación de ese pequeño acto se
convirtió en mi primer ejercicio de estrategia. Saldría con la excusa de ir a la farmacia a por unas vitaminas, caminaría unas calles más y compraría un teléfono prepago barato, de esos que no dejan rastro. Pagaría en efectivo. Cada detalle importaba. Por primera vez en meses, no sentía miedo, sino una extraña excitación. La adrenalina de la cazadora que empieza a seguir el rastro de su presa. A la mañana siguiente, en el desayuno, Carlos me encontró cambiada. No era la mujer nerviosa de los días anteriores, sino alguien sumido en una extraña paz, casi resignada. Le serví el café. Lo miré a los ojos con una estudiada fragilidad y le dije con voz queda: «He estado pensando. Tienes razón, Carlos. Estoy cansada de luchar. Haré lo que dices. Pediré yo misma la cita con el doctor Morales». Vi el triunfo en su mirada, el brillo de la victoria. Le hice creer que se había salido con la suya, que me había quebrado. Su arrogancia sería mi mejor camuflaje. Dejé que celebrara su pequeña victoria, sin saber que acababa de perder la guerra. Con mi plan inicial en marcha, una nueva calma se apoderó de mí. Miré por la ventana de la cocina, al jardín que tanto amaba. Los rosales seguían allí. El sol brillaba como siempre, pero mi mundo había cambiado de forma irrevocable. Hice un juramento silencioso. No por venganza, porque la venganza ensucia el alma, y yo quería limpiar la mía. Juré por el honor de mi padre, por el futuro de mis nietos, y por la dignidad de la mujer que fui, y que volvería a ser. Juré que la justicia prevalecería. Ellos habían subestimado a la mujer que cuidaba de las rosas, sin saber que también sabía cómo usar las espinas. La partida de ajedrez había comenzado, y ahora me tocaba mover a mí. Con mi teléfono prepago en el bolsillo, me senté en el banco de un parque que no solía frecuentar, sintiéndome como una espía en mi propia ciudad. El corazón me martilleaba en el pecho. Marqué el número de la tarjeta del doctor Almeida, un número que mi memoria había guardado como un tesoro. Tras 2 tonos, su voz, exactamente igual a como la recordaba, grave y autoritaria, respondió: «Almeida». Tomé aire y dije: «Doctor Almeida, soy Lucia Méndez». Hubo un segundo de silencio, y luego su tono se suavizó. «Lucia, qué alegría. Aunque algo me dice que no es una llamada para hablar de moda». Sentí un alivio inmenso. Le conté con voz entrecortada que necesitaba desesperadamente un aliado que mordiera. «Estaré en la cafetería del Museo de Bellas Artes en una hora. Pida un té y espéreme», fue su única respuesta. La cafetería del museo era un lugar brillante y tranquilo, lleno de susurros y el tintineo de las tazas, un territorio neutral. Cuando llegó el doctor Almeida, su rostro mostraba una genuina preocupación. Le conté toda la historia, desde el coche de Carlos en la puerta de Sofía hasta el ultimátum de la noche anterior. No omití ningún detalle, ninguna humillación. Hablé sin llorar, con la frialdad de quien presenta un informe de daños. Él escuchaba en silencio, sus dedos tamborileando sobre la mesa. Su expresión pasó de la sorpresa a la indignación y finalmente a una furia helada y profesional. Cuando terminé, asintió lentamente. «Lucia, estos no son solo actos de crueldad, son actos delictivos, y vamos a tratarlos como tales». En esa mesa, bajo la luz tenue del museo, mi plan nebuloso adquirió la solidez de una estrategia legal. El doctor Almeida confirmó mis sospechas. El terreno de mi padre era legalmente intocable. Mi antiguo taller, aunque comprado durante mi matrimonio, podía ser protegido si demostrábamos que mi negocio era una entidad separada. Su plan era sencillo y brillante. Reactivaríamos legalmente Lucia Méndez Costura. Transferiríamos las propiedades a nombre de la empresa para blindarlas. Y lo más importante, crearíamos un fideicomiso para mis nietos. Salí de esa reunión sintiéndome otra mujer. Ya no era una víctima acorralada. Era la presidenta de mi propio contraataque y acababa de contratar al mejor general del ejército. Mi regreso a casa fue una obra de teatro. Carlos y Sofía me recibieron con esa dulzura empalagosa que ahora me resultaba casi cómica. Su confianza en mi derrota los hacía ciegos. Esa tarde, Sofía se ofreció a ayudarme a organizar unas cajas de papeles viejos de mi taller. «Seguro que aquí hay cosas que se pueden tirar, suegra, para hacer espacio», dijo.
con sus ojos de lince buscando documentos valiosos. Yo, interpretando mi papel de mujer confundida, le dije: «Ay, hija, gracias, pero es que no sé ni por dónde empezar. Todo me da vueltas». Con una sonrisa desvalida, cerré la puerta de mi antiguo estudio, protegiendo mis secretos mientras ella creía que me estaba protegiendo a mí. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad clandestina. Recibía llamadas del doctor Almeida en mi teléfono secreto, con instrucciones precisas. Firmé documentos en lugares insospechados, en la trastienda de la floristería de una vieja amiga, en el asiento trasero del coche de la mensajero del doctor Almeida. Aprendí términos como constitución de sociedad y transferencia de activos. Cada firma era un paso más hacia mi liberación. La resurrección de Lucia Méndez Costura en el registro mercantil fue un momento profundamente simbólico. Mi nombre, mi identidad profesional, volvía a existir legalmente, como un fantasma que regresa para reclamar lo que es suyo. La primera gran victoria silenciosa llegó una semana después. En una notaría discreta al otro lado de la ciudad, firmé el documento que transfería la propiedad de mi amado taller a mi empresa recién reactivada. Al estampar mi nombre completo, Lucia Méndez, sentí que una cadena invisible se rompía. Uno de mis bienes más preciados estaba ahora a salvo, en una fortaleza legal a la que Carlos no tenía acceso. Esa noche, cuando él roncaba a mi lado, yo miraba el techo con una sonrisa. Él dormía en la casa que yo sostenía, soñando con una riqueza que, sin él saberlo, ya había empezado a escapársele de las manos. Me pregunto si alguna vez han sentido esa satisfacción de una pequeña victoria secreta. Si es así, me encantaría leerlo en los comentarios. Llegó el día de la cita con el doctor Morales, el neurólogo amigo de Carlos. Mi marido me llevó, con el aire de un carcelero que conduce al prisionero a su juicio final. Pero yo no era una prisionera indefensa. El doctor Almeida había investigado al médico y me había preparado. Durante la consulta respondí a las preguntas capciosas del doctor con una estudiada mezcla de lucidez y pequeños olvidos creíbles. Hablé de mi club de lectura, citando detalles complejos de la última novela que habíamos leído, y luego fingí no recordar qué había desayunado. Creé un perfil que no encajaba con un cuadro de demencia, sino con el de una persona mayor sometida a un estrés extremo. El resultado fue mi segunda mini revelación, una victoria que pude saborear en el rostro de Carlos. El doctor Morales, un hombre claramente incómodo y quizás advertido por canales que yo desconocía sobre la reputación del doctor Almeida, emitió un informe vago. «No observo un cuadro demencial claro», le dijo a Carlos. «Veo signos de ansiedad y estrés agudo, comunes a su edad. Recomiendo descanso y menos preocupaciones». Carlos salió de la consulta pálido de rabia y confusión. Su prueba irrefutable se había esfumado. El camino fácil que había planeado para deshacerse de mí se había llenado de obstáculos. El poder había empezado, sutilmente, a cambiar de manos. La vuelta a casa fue tensa. La máscara de marido preocupado de Carlos se había caído, revelando su verdadera cara de frustración. «¿Qué le has dicho? ¿Le has engañado de alguna manera?», me espetó, su voz llena de una ira que ya no intentaba disimular. Yo simplemente lo miré con mis ojos de cordero asustado, encogiéndome de hombros. «No sé de qué hablas, Carlos. Solo he respondido a sus preguntas». Mi aparente fragilidad lo desarmaba y lo enfurecía a partes iguales. Su pérdida de control era la prueba más clara de que mi plan estaba funcionando. Estaba desestabilizando su estrategia, obligándolo a improvisar, y él no era bueno improvisando. Mientras Carlos y Sofía rumiaban su frustración, yo di el siguiente paso, el más importante de todos. Me reuní de nuevo con el doctor Almeida y firmamos la creación del fideicomiso para Lucas y Martina. El terreno de mi padre, aquella tierra polvorienta que ahora valía una fortuna, se convirtió en el capital de ese fondo. Un fondo intocable, administrado por el bufete de Minotinzioxi Almeida, que garantizaría la educación y el futuro de mis nietos, pasara lo que pasara conmigo o con sus padres. Al firmar ese documento, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Había protegido a los únicos inocentes de esta historia. Sostuve una copia de los papeles del fideicomiso en mis manos esa noche. Eran la prueba de que mi lucha no era egoísta.
No se trataba solo de recuperar lo que era mío, sino de asegurar el futuro de los que amaba, con mis bienes personales blindados en mi empresa y el futuro de mis nietos asegurado. El tablero de ajedrez estaba listo para la jugada final. Ya no estaba a la defensiva. Ahora era yo quien controlaba el ritmo del juego. Solo tenía que esperar el momento perfecto para decir «jaque mate». Y ese momento lo sabía con una certeza absoluta. Estaba muy, muy cerca. El escenario para mi acto final fue el jardín de mi propia casa, el mismo que había cultivado con tanto amor durante décadas. Organicé la fiesta del 41º aniversario de bodas yo misma. Una sorpresa para Carlos. No reparé en gastos. Luces de verbena colgadas de los árboles, un catering exquisito, un cuarteto de cuerda tocando suavemente. Era la imagen perfecta de la felicidad conyugal, y mis antagonistas se deleitaban en ella. Carlos, pavoneándose, aceptaba las felicitaciones con una falsa humildad, creyendo que esta fiesta era mi rendición final. Sofía, vestida como si fuera la reina de la noche, se movía entre los invitados, ya asumiendo su futuro papel como la nueva matriarca. Ambos creían que estaban asistiendo a la celebración de su victoria. Yo, por mi parte, interpreté el papel de mi vida. Me vestí con un elegante vestido de seda gris, luciendo frágil pero serena. Recibí a los invitados, incluyendo a los padres de Sofía, con una sonrisa cálida y un poco distante. Dejaba que me tomaran del brazo, que me hablaran con lástima, que me dijeran lo afortunada que era de tener un marido y una nuera tan atentos. Observaba a Pedro, mi pobre hijo ciego, tan feliz y orgulloso de la familia que creía tener. Cada apretón de manos, cada sonrisa forzada, era un paso más hacia el momento de la verdad. La tensión en mi interior era un hilo de acero a punto de romperse, pero mi rostro era una máscara de calma. El jardín estaba lleno. Todos los testigos estaban en su sitio. Entonces llegó el momento. Pedí al cuarteto de cuerda que hiciera una pausa. Tomé una copa de champán y me dirigí a un pequeño atril con un micrófono que había hecho instalar. Un silencio expectante se apoderó del jardín. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Vi a Carlos sonreír con condescendencia, esperando un discurso sentimental y lloroso que alabara su paciencia. Vi la sonrisita de suficiencia de Sofía. Estaban listos para recibir su homenaje público, el último acto de mi humillación. El aire se quedó quieto, cargado de una electricidad que solo yo parecía sentir. El momento que había planeado durante semanas había llegado. «Buenas noches a todos», comencé, y mi voz sonó sorprendentemente firme y clara a través de los altavoces. «Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial, celebrando 41 años de matrimonio». Hice una pausa, recorriendo con la mirada a la multitud, hasta fijarla en ellos. «Pero esta noche quiero hacer un brindis diferente. Quiero dar un agradecimiento muy, muy especial. Un brindis por mi marido, Carlos, y por mi queridísima nuera, Sofía». Ambos levantaron sus copas, sonriendo, creyendo que era su momento de gloria. Brindo por ellos, porque me han enseñado la lección más dura y sin duda la más valiosa de toda mi vida. Sus sonrisas vacilaron. Una sombra de confusión cruzó sus rostros. El público guardó un silencio sepulcral. «Gracias a ellos», continué, mi voz subiendo un grado en volumen y en firmeza. «He aprendido que la confianza es la herramienta más afilada para apuñalar por la espalda. He aprendido que la palabra familia puede ser el escondite perfecto para la codicia. Y sobre todo, me han enseñado la increíble capacidad que tienen algunas personas para sonreírte a la cara mientras planean cómo declararte mentalmente incapacitada para poder robarte hasta el último céntimo que has ganado con el sudor de tu frente». Un jadeo colectivo recorrió el jardín. Los rostros de los invitados se convirtieron en máscaras de incredulidad. Pedro se puso pálido, mirándome como si nunca me hubiera visto. En ese preciso instante, como un actor entrando en escena en el momento justo, el doctor Almeida apareció desde la penumbra de la casa. Vestido con un traje oscuro e impecable, caminó a través del césped con la calma de un depredador. No miró a nadie más que a Carlos y a Sofía. La multitud, instintivamente, le abrió paso.
El único sonido era el de sus zapatos de cuero sobre la hierba. Carlos y Sofía lo miraron, luego a mí, y en sus ojos vi por primera vez el destello del pánico. Comprendieron que estaban atrapados en una jaula que yo misma había construido, y que la puerta acababa de cerrarse. El doctor Almeida se detuvo frente a un Carlos paralizado, y sin mediar palabra, le entregó un sobre abultado. «¡Carlos!», dije por el micrófono, saboreando cada palabra. «Eso que tienes en tus manos es mi demanda de divorcio por la vía de urgencia. También contiene una orden de alejamiento y un requerimiento judicial para que abandones esta casa, que legalmente es mía, en un plazo de 24 horas. El impacto fue brutal. Los padres de Sofía la miraban con horror. Los amigos de toda la vida de Carlos se apartaban de él como si tuviera la peste. El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido sordo, pero aún no había terminado. Clavé mi mirada en Sofía, que temblaba de rabia y humillación. «Y en cuanto a ti, querida nuera, sé lo mucho que te preocupaba mi patrimonio y mi supuesta incapacidad para administrarlo». Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. «Puedes estar tranquila. He reactivado mi empresa, Lucia Méndez Costura, y tanto mi antiguo taller, esa propiedad que tu suegro quería vender para irse de crucero y que hoy vale una fortuna, como ciertos terrenos heredados de mi padre, cuyo valor desconocíais por completo, son ahora activos de esa sociedad anónima, una sociedad de la que, por supuesto, no formáis parte». Vi el rostro de mi hijo, Pedro, descompuesto por el dolor y una comprensión que llegaba demasiado tarde. Me dirigí a él, mi voz suavizándose por un instante. «Y para que nadie aquí se preocupe por el futuro de mis nietos, quiero anunciar que Lucas y Martina son los únicos beneficiarios de un fideicomiso millonario, constituido con el legado de su bisabuelo. Su futuro está blindado y completamente a salvo de la avaricia y la rapiña de los que deberían haberlos protegido». La palabra rapiña fue un dardo envenenado que dio directamente en el corazón de la ambición de Sofía. Dejé el micrófono suavemente sobre el atril. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. El jardín, antes un lugar de celebración, era ahora la escena de una ejecución pública. No había necesitado levantar la voz. Había usado la verdad como un bisturí, diseccionando sus mentiras y exponiendo su podrida naturaleza ante el mundo entero. Me erguí, sintiendo cómo el peso de décadas de complacencia se desprendía de mis hombros. La fiesta había terminado. Y yo, Lucia Méndez, por primera vez en mucho tiempo, era la única que quedaba en pie, dueña de mi casa, de mi vida y de mi dignidad. El silencio que siguió a mi discurso fue la banda sonora de su destrucción. Los invitados se desvanecieron como fantasmas, sin despedidas, dejando tras de sí un jardín lleno de copas a medio beber y platos de comida intacta. Carlos se quedó solo en medio del césped, con los papeles del divorcio temblando en su mano, como un rey destronado en su propio jardín. A la mañana siguiente cumplió con la orden judicial. Empacó una maleta bajo mi mirada fría y silenciosa. No hubo gritos ni recriminaciones, solo el sonido de sus pasos arrastrándose hacia la puerta. Al verlo salir de la casa que intentó robarme, no sentí ni triunfo ni pena. Sentí el vacío de un espacio que por fin se limpiaba. Perdió a su esposa, su hogar, su reputación y el acceso a una vida cómoda, todo en una sola noche. La onda expansiva de mi revelación alcanzó a Sofía con una fuerza devastadora. Sus padres, mortificados por la humillación pública, fueron los primeros en darle la espalda. Pero la verdadera consecuencia, el golpe de gracia, vino de mi hijo. Pedro, con el corazón roto y los ojos finalmente abiertos, la confrontó esa misma noche. Por primera vez, vio más allá de su cara bonita y sus sonrisas calculadas. Vio la codicia, la manipulación, el desprecio que ella sentía por mí, su propia madre, su matrimonio. Ese castillo de naipes que habían construido sobre mis sacrificios se derrumbó con un solo soplo de verdad. Sofía lo perdió todo. Al marido que la mantenía, el estatus social que tanto anhelaba y la máscara de respetabilidad que le había costado años construir. Unos días después, Pedro vino a verme. Estaba destrozado
lleno de una vergüenza y un arrepentimiento que eran dolorosamente sinceros. Nuestra conversación fue la más difícil de nuestras vidas. No le ofrecí un perdón fácil, porque el perdón sin consecuencias no tiene valor. Le dije que lo amaba, que siempre sería mi hijo, pero que la confianza entre nosotros estaba rota y que reconstruirla llevaría tiempo y esfuerzo por su parte. La condición era clara. Debía aprender a ver el mundo con sus propios ojos, a tomar sus propias decisiones y a nunca más permitir que nadie, ni siquiera yo, pensara por él. Nuestra reconciliación es un camino que apenas comenzamos a andar, un camino que debe estar pavimentado con honestidad. Mi vida, mientras tanto, floreció de las cenizas de la de ellos. La casa, al principio, se sentía inmensa y silenciosa, pero pronto ese silencio dejó de ser sinónimo de soledad y se convirtió en sinónimo de paz. Reorganicé los muebles a mi gusto. Puse la música que a Carlos siempre le había molestado. Llené la casa con el aroma de las flores que a mí me gustaban. Volví a abrir mi antiguo cuarto de costura, no para trabajar, sino por el placer de crear, de sentir las telas bajo mis dedos. Cada día era un pequeño acto de redescubrimiento. Estaba conociendo a Lucia Méndez, la mujer que había estado sepultada bajo las capas de esposa, madre y abuela. Y me gustaba mucho. Los cambios simbólicos fueron tan importantes como los prácticos. Descolgué de las paredes los retratos familiares que ahora me parecían una burla, llenos de sonrisas falsas y mentiras. En su lugar, puse fotos nuevas, de mis nietos riendo a carcajadas, de mi jardín en plena floración, e incluso un viejo retrato mío de la época de mi taller, una mujer joven y desafiante. Cambié todas las cerraduras de la casa, no por miedo a que volvieran, sino como un ritual para sellar el pasado y declarar que ese espacio, mi espacio, era a partir de ahora un santuario inviolable, protegido por una nueva guardiana que ya no se dejaría engañar. La ruptura con ellos fue definitiva y absoluta. Carlos, a través de terceros, intentó enviarme mensajes patéticos, apelando a nuestros años juntos, a su precaria situación económica. Ordené al doctor Almeida que bloqueara cualquier intento de contacto. Para mí, ese hombre había muerto aquella tarde en el umbral de la casa de Sofía. En cuanto a ella, se la tragó la tierra. Supe por rumores que había vuelto a casa de sus padres, una mujer divorciada y repudiada por el círculo social que tanto se había esforzado en conquistar. No sentí ninguna satisfacción en su caída. Simplemente, habían dejado de existir para mí. Mi relación con Lucas y Martina se convirtió en el sol de mi nuevo universo, sin la influencia tóxica de Sofía y con un Pedro más presente y consciente. Nuestro vínculo se hizo más fuerte y puro que nunca. Pasamos tardes enteras en el jardín, cocinando juntos, leyendo. Ya no era solo la abuela, que les daba caprichos. Era su confidente, su refugio, su ejemplo de fortaleza. En sus ojos, yo no era una anciana frágil, sino una leona. Proteger su futuro y nutrirlos con un amor honesto se convirtió en el verdadero propósito de mi vida, la riqueza más grande y real que poseía. Así, renací. La mujer que había sido borrada, ignorada y subestimada, resurgió con una fuerza que ni yo misma sabía que tenía. No busqué venganza, busqué justicia, y en el proceso me encontré a mí misma. Encontré la paz no en la ruina de mis enemigos, sino en la construcción de mi propia soberanía. Aprendí que nunca es tarde para reclamar tu dignidad, para poner límites y para elegirte a ti misma por encima de todo. Mi vida ahora me pertenece por completo, y miro hacia el futuro no con la incertidumbre del pasado, sino con la serena alegría de quien se sabe, por fin, libre y dueña de su propio destino. He aprendido, de la forma más dolorosa pero también más profunda, una lección fundamental sobre la naturaleza humana. La ingratitud es un veneno que, antes de dañar a su víctima, pudre el alma de quien lo alberga. Carlos y Sofía estaban tan cegados por lo que no tenían que fueron incapaces de valorar lo que sí poseían, una abundancia que yo les había proporcionado. Creían que mi amor y mis sacrificios eran un recurso inagotable, un derecho adquirido. No entendieron que la gratitud es el abono que mantiene vivas las relaciones. Al tratar de cortar el árbol para quedarse con los frutos, se
quedaron sin sombra, sin frutos y sin raíces. Su codicia fue su propia sentencia, la pala con la que cavaron su propia fosa. Esta larga y dolorosa batalla nunca fue por el dinero. Las casas, los terrenos, las cuentas bancarias, todo eso eran solo piezas en el tablero de ajedrez. La verdadera joya que estaba en juego, la que defendí con la ferocidad de una leona, era mi dignidad. Esa sensación de ser una persona completa, con una historia, con un valor intrínseco, más allá de mi utilidad para los demás. Permití durante años que la erosionaran con pequeños actos de desprecio, con silencios condescendientes, todo en nombre de una falsa paz. Y aprendí que no hay paz posible sin respeto. Recuperar mi dignidad, ponerme de pie y decir «basta», fue el acto de amor propio más importante de mi vida. La vida me enseñó también que la verdadera fortaleza reside en la independencia silenciosa. Durante décadas, creí que mi seguridad era mi familia. Qué equivocada estaba. Mi verdadera red de seguridad era la que yo misma había tejido en secreto, sin darme cuenta. Mi taller, el legado de mi padre, mi reputación, la lección de mi padre sobre ser dueña de un trozo de tierra, era una metáfora. Sé dueña de una parte de ti misma que nadie más pueda tocar, un refugio interior al que siempre puedas volver. La confianza en los demás es un regalo hermoso, pero la confianza en una misma es una necesidad vital. Es el único cimiento que nunca se derrumba. Si mi historia puede servir de algo, es como un espejo para tantas personas, especialmente mujeres de mi edad, que pueden sentirse invisibles, dadas por sentado en sus propias familias. A ellas les digo, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para levantar la voz, para poner límites, para recordar al mundo y a ustedes mismas quiénes son y todo lo que han construido. No esperen a que la traición les arranque la venda de los ojos. Valoren sus sacrificios, honren su historia y exijan el respeto que merecen cada día. La dignidad no tiene fecha de caducidad y la fuerza para defenderla siempre, siempre reside en su interior. Al final, descubrí el verdadero significado de la riqueza. Creía que mi patrimonio estaba en los títulos de propiedad y en las cifras del banco. Hoy sé que mi verdadero patrimonio es mi resiliencia, mi capacidad para renacer del dolor. Creía que mi legado era la familia que había formado. Hoy entiendo que mi verdadero legado es esta historia, el ejemplo de una mujer que se negó a ser víctima y eligió ser la arquitecta de su segunda oportunidad. Porque la mayor fortuna que una persona puede poseer no es la que se puede contar, sino la que se siente por dentro, el incalculable valor de respetarse a una misma. Y ese es un tesoro que nadie, nunca, podrá robarte. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, suscríbete y acompáñame, porque todos tenemos una historia de fortaleza que merece ser contada.